Hoy tenemos a Fernando Alonso, que es el conductor del podcast Píldoras del Conocimiento, que es investigador, es profesor, vamos, uno de los podcasts referencia en España. Vamos a hablar de las bases del comportamiento, vamos a hablar de la filosofía de inversión, vamos a hablar de muchos temas interesantes. Entonces, Fernando, ante todo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Jordi. Un auténtico placer estar aquí contigo. Yo también te escucho, te sigo, así que... Y además, te voy a decir, porque creo que tienes una cosa muy buena, que haces mucho contenido también basado en noticias, pero no eres una persona que meramente te lea la noticia. O sea, buscas la segunda y tercera derivada, la reflexión, y es por lo que a mí me gusta. Porque lo haces con tu espíritu crítico, podrás estar más o menos de acuerdo, pero es un pensamiento un poco más lateral y me gusta bastante. Me hace pensar. Muchas gracias. ¿Cuáles son las bases biológicas de nuestros peores comportamientos? Ahí. Pregunta hiper difícil. Y yo creo que esta pregunta va por... hice un episodio hace tiempo, se llama Compórtate, que es de lo más escuchado. Está basado en el libro de Robert Sapolsky. Robert Sapolsky es de los... Bueno, es que digo que ese libro es de los mejores libros que he leído en mi vida. Son 1000 páginas, un libro densísimo, pero es... ¿Cómo se llama? Compórtate. Compórtate. En español. Es un libro duro, ¿eh? Es un libro, no es para entretenerte, es ciencia pura. Y de hecho, si te ves las clases de Sapolsky en Stanford, es increíble. O sea, es un tío hiper brillante. Listísimo, mezcla humor con conocimiento. No usa PowerPoint, o sea, es otro nivel. Le ves y dices, qué máquina de tío. Y relativo a esto, en que es que te podría, o sea, la respuesta podría ir por muchos lados, porque él mismo dice en el libro que el problema que tenemos muchos humanos es que lo vemos como en visión de túnel, ¿no? O te doy la respuesta de psicología, o te doy la respuesta de biología, o te doy la respuesta de psicología social, o de psicología lo que sea, ¿sabes? Es muy difícil. Pero mira, te voy a dar unas pocas pinceladas, ¿vale? De hecho, he estado releyendo el libro antes de empezar el Twitch y también el podcast que hice. Fíjate, cosas muy curiosas. Simplemente tu misma biología, simplemente te cambian un poquito el contexto y tu respuesta cambia drásticamente. Por eso es tan sumamente difícil dar respuestas a la gente y de recetas sobre todo. Porque tratas de dar recetas y es que te cambia un pelín el contexto y cambia totalmente lo que decides. O sea, es súper importante el contexto a todos los niveles. Y mira, por ejemplo, pinceladas. Son tonterías, pero hay que tenerlo en cuenta. Los jóvenes que nos estén viendo, escuchando tal, ¿cómo decides hasta los 23, 24, 25 años? Cambia mucho de ahí adelante. Primero, por dos motivos. Uno, tienes la corteza prefrontal mucho menos madura, ¿ok? Tienes más neuronas que más mayor, pero están como las conexiones menos eficientes, vamos a decirlo así. Y luego eres mucho más susceptible a la presión de grupo cuando eres joven. Cuando eres más mayor, la cosa cambia bastante. Y como eres más susceptible a la presión de grupo, sueles tomar comportamientos menos buenos, más temerarios. También porque tienes más testosterona. O sea, fíjate, estas pinceladas de el nivel de testosterona que tienes, el nivel de madurez de la corteza prefrontal, te hacen tomar comportamientos diferentes o no. O luego otra cosa, si estás en un periodo de mucha tensión o llevas acumulando mucho estrés, digamos que tu amígdala está como más desarrollado, ¿no? Ha crecido más. Entonces, cualquier mínimo estresor te hace comportarte en esa huida imaginaria, ¿no? En ese luchar o huir, ¿no? Y tomas peores decisiones. Cuando estás estresado, tomas lo fácil, contestas mal, lo mismo que si tienes sueño, ¿vale? O sea, haces decisiones muy incorrectas. Por ejemplo, mira, lo voy a aterrizar yo en un caso muy concreto que digo, qué gilipollas estaba, qué locura. Un día que estaba súper estresado, resulta que estaba llegando a la playa después de 6 horas de viaje, me salté una salida, implicaba 1 hora y media más de trayecto por 10 minutos. O sea, una locura, ¿eh? Porque había un atasco de narices de la gente que salía de la playa y por haberme saltado la salida. Pues, ¿qué cogí? Estaba súper estresado y me di la vuelta en medio de la autopista. O sea, una auténtica locura. O sea, para haberme matado. Te lo digo, para haberme matado. Iba con un amigo. Dice, sí, que nos damos la vuelta aquí. Son decisiones que no tienen, o sea, te podías haber matado por perder 2 horas, pero son decisiones que tomas cuando estás mega estresado, mega cansado, porque tomas decisiones de baja calidad. Pues digo, el contexto influye y mucho, pero muchísimo. Y entiendo, claro, es que me maravilla, por ejemplo, lo que has
lo que has nombrado la testosterona, que la testosterona puede afectar a la impulsividad. Es una hormona que afecta de muchas formas. Em, A los juegos de pero claro, estatus. la testosterona, tenemos pruebas de que está descendiendo los niveles, no solo porque esté envejeciendo la población, sino a misma edad, la población tiene menos testosterona media. La que está viviendo en estos momentos con una edad de 20 a 30 o 20 a 40 años en los años 2020, a la población de 20, 40, 20, 50 en los años 80. Hace 40 años, esa misma población, con esos mismos rangos de edad, tenía más testosterona. Entonces, ¿podría explicar un cambio así? Podría ser explicable porque dormimos menos, comemos peor, somos más sedentarios, vete tú a saber, ¿no? Y eso tiene consecuencias, el comportamiento, la cultura, tiene consecuencias biológicas. No solo la biología culturales, ¿no? Es como un círculo de retroalimentación. Varias cosas sobre eso, fíjate. La testosterona te afecta en 2 o 3 cosas muy importantes. Uno es, cuando tienes juegos de estatus, a más testosterona, más participas en los juegos de estatus. Y a más estatus tienes más poder socioeconómico y también más correlación con mejor calidad de vida, incluso con enfermar menos. Primera cosa. Segunda cosa, la testosterona se piensa la gente que te hace ser más agresivo. No directamente. La testosterona exacerba el comportamiento que ya tengas tú predestinado, o sea, el intrínseco tuyo. Es, por ejemplo, si tú cuando bebes, el ejemplo típico, cuando bebe, el personaje cuando bebe se vuelven agresivas, pero es porque ya de por sí son agresivas. O sea, quien no lo es, por beber no se vuelve agresivo. Pues con la testosterona pasa igual. Si te inyectas testosterona y tu comportamiento no es agresivo, como mucho molestas un poquito más a los que están en el nivel inferior, pero no entras en juegos de estatus con el que esté en un nivel superior. O sea, no hay una correlación directa entre agresividad, sino que impulsa lo que tú ya eres. Y luego lo que comentas tú de que los niveles de testosterona, a partir de los 40, de hecho hay una cosa llamada terapia de reemplazo de testosterona, que a partir de los Muy común 40, en Estados Unidos, perdón. muy común, y de hecho hasta hay paper que te dicen que es hasta saludable que te hagas estas microinyecciones porque tiene efectos muy beneficiosos. Yo aquí no lo defiendo, no lo dejo defender, simplemente que cada uno que quiera tirar del hilo, pero esto se hace. Terapia de reemplazo de testosterona porque te empiezan a bajar los niveles y la testosterona te beneficia en muchos aspectos. Bueno, Y desde luego Elon Musk a sí. Bezos, a Joe Rogan, muchísimos están bajo esta terapia en Estados Unidos, perdón. Sí, otras cosas como la metformina, por ejemplo. El tema es que también tiene su explicación si fuera que el nivel de testosterona va bajando con los años. Esto lo descubrí hace muy, muy poquito leyendo un libro que se llama Eternos, que es de la ciencia del envejecimiento, y esto es súper curioso. Básicamente es, o sea, tú lo conoces seguro, ahí está la selección sexual y la selección biológica, ¿no? La normal, de querer transmitir tus genes. La historia es que hay veces que van como, no juegan siempre correlacionadas. ¿Por qué? Porque una cosa sería que tú transmitas tus genes, que va a la selección sexual, y otra cosa es que vivieras más años, ¿ok? Son 2 cosas. Y de hecho, una vez que tú transmites tus genes, que vivas más años no es relevante. Es A nivel, indiferente, totalmente claro, a indiferente. nivel de mutaciones es indiferente. Y hay cosas que tú puedes hacer por transmitir tus genes que te pueden perjudicar a largo plazo. Ejemplo, tontería, te compras un Ferrari para impresionar a no sé qué porque quieres transmitir tu genes. Un ejemplo muy tonto, que a lo mejor te perjudica a largo plazo o no, o incluso te puede beneficiar, porque es la llave que te permite abrir un contrato que te permita seguir escalando, que eso también pasa, ¿eh? Yo conozco gente que se ha comprado un Rolex y un Ferrari y ha seguido escalando, o sea, no ha tirado el dinero, o sea, le ha venido bien. O sea, depende, ¿vale? Depende. Pero resulta, lo que se ha descubierto es que cuanto más probabilidades hay de muerte externa, ¿ok? Más de agresión externas, más tienes que transmitir tus genes pronto. ¿De acuerdo? Cuanto más Cuanto riesgo más percibido, más ganas de reproducirte o más tendencia a reproducirte. la reproducción sexual gana la otra. Es Ujú. decir, y esto se ve muy fácil. Tenemos 3 especies del mismo tamaño: un búho, una rata y un topo. ¿Qué sucede? Que la que más vive es el topo porque tiene menos agresores externos. Luego el búho, que tiene menos agresores externos por el aire, y luego la rata, en igualdad de tamaño, más o menos. Es decir, a más tamaño normalmente se vive más años, pero porque tienes menos capacidad de que te coman los depredadores externos, ¿vale? Entonces, en sociedades como la humana, que cada vez hay menos causas externas de muerte, resulta que la longevidad se va incrementando y tu pico de fertilidad máxima para reproducirte se va alargando en el tiempo. Entonces,
no tienes por qué tener la testosterona tan alto a niveles tan prontos de edad, ¿vale? Esta es un poco la explicación evolutiva porque al final a nivel evolutivo se explica casi todo. Y esto es a nivel de hoy en día, hoy, lo que se cree la comunidad científica. Es muy, muy interesante todo lo que estás comentando. Además, el estrés, la influencia del estrés en la amígdala. Yo creo que el estrés es uno de los factores de los que menos se habla y que más influencia tienen. Y no tiene por qué ser estrés, no sé, de un estudiante o de alguien que está trabajando. Puede ser estrés por la familia que te ha tocado vivir, por la pareja, por las amistades. Puede haber incluso gente que naturalmente es, digamos, que tiene tendencia a desarrollar picos de estrés porque tiene una baja tolerancia a la presión. Y luego gente que por los cambios sociales, ¿no? Tiene un trabajo en el que, oye, presión, presión, ¿quieres dinero? Presión, presión. Y es esas influencias en el cerebro que tiene el estrés, las malas decisiones que nos lleva a tomar y cómo nos afecta, se dice incluso a envejecer antes, ¿no? Total. Esto lo cuentas a Apolcáis también en el libro, ¿eh? Y esto me explotó la cabeza. Es básicamente, en una jerarquía, en una pirámide, piénsalo de esta siguiente forma. En general, todo el mundo que tenga más estrés, porque al final, a más estrés, más riesgo de muerte. Eso es así. Y a un estatus socioeconómico más bajo, que tengas más estrés percibido real, porque el percibido explica el 2/3, o sea, más que el real, que es una tercera parte, es lo que tú te percibes como estrés, la película que tú te montas de la realidad. Soy pobre, tengo problemas, bla, bla. Todo esto te perjudica a 2/3 partes. Pero dice Sapolsky que en una pirámide, en una jerarquía de trabajo, los que peor lo pasan son los niveles del medio, porque tienen estrés de los de arriba, metiéndote presión, más meterle presión a los de abajo. Entonces, tienes ausencia de control con encima mucho estrés. Entonces, el middle management en general lo pasa muy mal. Muy mal porque por esas dos causas. Y los niveles inferiores también lo pueden pasar mal si tienen estrés percibido de eso, de que se hace una película, de que le va muy mal y que no van a poder progresar. Si tienen mentalidad de poder progresar, lo llevan mejor que los del rango intermedio. Por eso la escalera esta, el ciclo de la rata, de si gano más, pero sigo teniendo a alguien por encima que me siga presionando y estoy más horas trabajando, más responsabilidad, ergo no me renta. Y tiene todo sentido el mundo, ¿eh? Yo estoy convencido que, y lo suelo decir, que la cárcel más inexpugnable es la que mucha gente se coloca a sí mismo dentro. No puede ver los barrotes, pero oye, la llave la tiene en el bolsillo, pero no puede salir. Se ha colocado Total. en ese problema de que no puede llegar a fin de mes, de que no sé qué. Y dirá, bueno, es que a lo mejor no puede llegar a fin de mes, sí, pero que, de verdad, en muchas de esas ocasiones, ¿qué porcentaje, cuánta gente pierde su casa, por ejemplo, respecto a cuánta gente está estresada enormemente? ¿Cuánta gente tiene depresión? ¿Cuánta gente tiene problemas, diría que autoinmunes por el estrés? Pues estamos hablando de millones de personas que están en esas circunstancias. ¿Y cuánta gente puede perder la casa por no llegar a fin de mes? Perdón por los absolutos, ¿no? Pero ¿qué podría ser? 2.000, 3.000, 4.000 personas y a lo mejor me estoy colocando una cifra muy alta. Mientras que puede haber millones de personas teniendo ese estrés percibido que en cualquiera de los casos, si lo vemos en términos absolutos, probablemente esa persona vive en calidad, digamos, comida que ingiere, tecnología que está dispuesta a utilizar, esperanza de vida, educación, entretenimiento, tiene más de todo que alguien que era multimillonario en el siglo XVI. Entonces, yo creo que la riqueza y la presión tiene que ver mucho con el contexto que decías anteriormente. Total. Contexto histórico, contexto social que te ha tocado vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Es que piénsalo de todas maneras, los humanos somos, o sea, es una especie que básicamente ha evolucionado por la hipersocialidad. O sea, tú pones a un niño de 1 año y es capaz de compartir juguetes con 1 año. O sea, otra especie es que ese juego ni le entra en la cabeza. O sea, hemos evolucionado por la sociabilidad. Entonces, eso también, todo este juego social, todo esto, ¿cómo le llamaba Harari? El chismorreo social, es que es lo que te genera mayormente más estrés. Entonces, saber manejar esto, mucha gente no lo tiene en cuenta, pero hay que trabajarlo, hay que interiorizarlo, hay que pensar. O sea, es un tema complejo, muy complejo. Y se va aprendiendo con los años.
¿Y cuáles son las bases biológicas de nuestros mejores comportamientos? Hemos dicho los peores, ahí de todo lo que nos lleva al estrés, la violencia, Pues, los mejores comportamientos, ¿qué bases biológicas? a ver, si lo vemos desde el punto de vista bioquímico y tal, tú sabes que la serotonina es como la hormona que te da más felicidad, que es como la más permanente, ¿no? La que más te mantiene, y esto va de, pues, lo de la pirámide del malo, ¿no? Autorrealización, ya tener todo cubierto, ayudar a los demás. El tema de ayudar a los demás parece que no, pero yo lo estoy estudiando también en investigación en robótica para cómo fomentar el vínculo. Esto se llama la logoterapia, esto se lo inventó ya Víctor Frank, ¿no? El del hombre en busca de sentido. O arte terapia incluso. O sea, hay de todo tipo que esto te ayuda a como tener propósito y sentirte bien. Y luego, fíjate, te voy a contar otra curiosidad sobre esto de los mejores comportamientos. La oxitocina, que es esa oxitocina, o sea, es la hormona del contacto físico, del amor, de la madre con el hijo, te hace ser como prosocial. Ojo, pero el tema es que es prosocial con los tuyos. Con Este los es el tuyos. matiz. Con los tuyos. ¿Ok? O sea, que esto casi no te lo dice nadie, pero es prosocial con los tuyos. O sea, ahora mismo, por ejemplo, imagínate un ruso, me lo invento. Los rusos, yo sé que te gusta el tema de la guerra y tal, muy prosocial con lo suyo, pero con los ucranianos serán como los putos ucranianos, ¿sabes? Es como, ¿sabes lo que te digo? Es como muy de con lo tuyo, pero tiene su explicación biológica, porque es como la madre para proteger a sus hijas, sus crías, y luego como el resto pueden ser enemigas de las crías. O sea, es un poco pensamiento tribal de grupo. Entonces, digamos que la oxitocina nos hace querer a la gente de nuestro entorno, o el más cercano, Correcto. a tener vínculos más fuertes, que en el fondo es algo bueno, la familia, bueno, al menos en mi opinión, Sí, sí. es algo bueno. Y eso sería la oxitocina, la serotonina, serían algunas de las bases biológicas de este de comportamientos que son positivos, ¿no? Sentirte bien a largo plazo. Que no es que vas. Sentirte bien, ¿eh? No digo ser feliz porque eso al final no es un estado permanente. Pero yo que sé, que te des con tranquilidad, los estoicos llamaban ataraxia, sensación de control, sensación de que te puedes tomar un día libre, sensación de que puedes salir a pasear y tomar el sol y leerte un libro, escucharte un podcast. Para mí eso es un estado de serotonina bueno y, bueno, hay medicamentos incluso, el Prozac y todo esto, que sirve para eso. Y luego, fíjate, otra tercera cosa, que esto es como la base de muchas cosas buenas y malas, ¿eh? Es la dopamina. La dopamina es la que te lleva a hacer absolutamente todo. O sea, es como el búsqueda de estar en un estado mejor, ¿vale? Y es un tema de expectativas. Es decir, tú liberas dopamina cuando esperas recibir algo. Y cuando es Ujú. inesperado, el pico de dopamina es brutal. Por eso es lo que se basa todos los juegos, que de hecho debería estar hasta medio prohibido. Todo lo que están haciendo hoy en día en los juegos móviles con sistemas de recompensa variables, que es dopamina alterna, inesperada, eso te vuelve tremendamente adicto. Pero bueno, sería otro tema. ¿Tú, Eso tú es. crees, tú crees que Mm, esa es una de las bases que está detrás de la adicción a las redes sociales? Por ejemplo, cuando total, buscamos una total. actualización en una app, bajando ahí como si fuera el movimiento de una tragaperra ahí, mover digamos que El la zapping barra para esa, subnormales la que llaman, barra, ¿no? y actualiza. Y digo, oye, me voy a encontrar un premio, me voy a encontrar una moneda si actualizo. ¿Crees Que si lo que, es, total. Mira, de hecho, fíjate, TikTok es la más adictiva de todas porque ha dado con la innovación, aparte de características técnicas de lo de usar toda la pantalla, todo lo que queramos, de que te ocultan la búsqueda y demás, usa todas las tácticas psicológicas de la mejor forma posible de lo que se ha descubierto a día de hoy. Es lo que le llaman una trampa abstrusa. O sea, Uy, a ver, eso quiero oírlo. la trampa abstrusa No, no, es todo, como. todo. Sí. Pues te mezcla todo, 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 todo. O sea, recompensas variables. ¿Quién te ha visto la cosa? De todo tipo. Recompensas de información, recompensas de tribu, recompensas del ego. Son 3 tipos de recompensa variable. Una vez te la doy, otra vez te la doy, no te la doy. Una vez te hago viral el vídeo y no sé por qué, y se ve en Afganistán a las 9 de la mañana y otras veces no. Eso al creador de contenido le vuelve tremendamente adicto. Al que lo ve también. Luego, la trampa abstrusa es, te hace el zapping infinito, intentando que no te distraigas del zapping absoluto, de esto. Y además, por costo hundido, te crea ahí el FOMO de que te vas a perder lo siguiente bueno e interesante. O sea, te hace una mezcla de. Hay un montón de tácticas que están todas combinadas que hasta la fecha no lo había hecho nadie tan. Esa mezcla, no, es que son muchas: misterio, aleatoriedad, también la suerte del principiante, que es que al principio te entren cosas buenas
que incluso te sirvan para algo y luego no. Son dinámicas que lo hace Tinder también. Más costes de cambio, incluso también te mete algo, porque en función de lo que tengas ahí publicado para que no te vayas a otra. Son un montón de cosas. La verdad es que es fácil. Mira, has dicho tantas cosas, te podría preguntar sobre cada una de ellas, ¿no? Pero creo que te voy a repreguntar respecto al ¿Vale? conjunto de la pregunta, ¿no? Los factores positivos basados en nuestra biología, ¿no? Has comentado la serotonina, has comentado también la oxitocina, has comentado cómo algunos de estos comportamientos pueden tener rasgos o consecuencias negativas como es la adicción, porque cuando viene algo bueno queremos lo bueno, igual que nuestro cuerpo por la evolución interpretaba que un elemento que podía ingerir y que tenía una gran densidad de calorías, como puede ser la miel, era un alimento Sí, que te podías encontrar 2 veces al año, sí, es algo sumamente atractivo, jugoso, ¿no? total. Pero claro, cuando estás en un sofá y estás mirando la tele y tienes ahí 8 jarras de miel y 7 de helado, ya no es tan bueno, ¿no? ¿Tú crees que hay una línea que separa lo positivo de lo negativo de estas bases biológicas que en muchos casos depende del contexto? Te voy a dar un ejemplo. Sí, Estuvimos sí. hablando, y lo vamos a tener esta semana también, al mayor, en mi opinión, al mayor especialista en TDAH de España, que es el psiquiatra, el doctor en psiquiatría, Hilario Blasco. Y él comentaba que una de las posibles explicaciones evolutivas del TDAH, bueno, para aquellos que no sepáis lo que es el TDAH, es el trastorno del déficit de atención e hiperactividad. Hay gente que dice, bueno, eso siempre ha existido, que por supuesto siempre ha existido. Pero claro, vivíamos en sociedades distintas, donde a lo mejor era bueno no estar concentrado en una tarea constantemente. Si vivías en una sociedad nómada, a lo mejor lo interesante es que estuvieras todo el rato cambiando de tareas, siendo un culo inquieto, yéndote aquí, yéndote allí. A lo mejor ese ratio de cosas encontradas respecto a energía invertida en aquel momento era mejor, ¿no? Y podríamos decir que hay un remanente de esa sociedad que ha sobrevivido en la nuestra, que continúa con una biología, por así decirlo, adaptada a un mundo que ya no existe. Ese mundo de cazarrecolectores que queda en alguna tribu, vamos, poquísimas, que ya son prácticamente un parque de atracciones. Entonces, lo que era bueno hace 10.000 años, ahora en una sociedad en la que nos dicen que por narices te tienes que quedar en la clase viendo no sé, a tu profesor explicar cualquier cosa y luego tienes que hacer los deberes y luego tienes que sentarte delante del ordenador a trabajar 3 horas con Excel, eh, en esa sociedad, esas personas con una biología de hace 10.000 años, por así decirlo, les resulta difícil ajustarse. Pero ¿qué era lo bueno? ¿Qué era lo bueno? Aquello, esto. Fíjate, yo he cambiado un poco de pensamiento, ¿eh? O sea, siempre está, y pasa mucho en inversión también, ¿eh? Que la gente te dice, no, es que con lo que ha cambiado el mundo hoy en día, con Internet, no podemos usar las recetas de antes. Y si lo piensas, lo que funcionaba en inversión hace 8.000 años con los fenicios, los fundamentos siguen funcionando hoy en día. Y creo que con esto pasa 3/4 de lo mismo. Es decir, creo, intuición, igual me estoy equivocando. También he escuchado bastantes podcasts sobre esto de TDAH y demás. Yo creo que también puede haber un poco de sobrediagnóstico, ¿eh? O sea, quiero decir, que probablemente no tengo tan claro de que no haya un poco de cherry picking, de esté cogido un poco con pinzas. Y luego lo que comentabas de si evolutivamente es más importante ahora que antes, depende de para qué. Piénsalo de la siguiente forma. Siempre te dicen, cuando hay que hacer una misión espacial, lo bueno es como un equipo interdisciplinar, ¿no? Para que se vayan ayudando. Pues nuevamente depende del contexto. Depende del contexto, te interesa un equipo muy con características de TDAH y otro que no. O sea, depende de para qué. O sea, si para hacer una tarea que hay que hacerla muy concreto en un corto instante de tiempo y es muy analítica, pues igual te interesa gente muy alineada que no gente con visiones completamente diferentes. Si quieres una solución creativa a algo, probablemente necesitas un equipo muy multidisciplinar. Y si lo piensas, la especie humana, en el fondo, ha evolucionado de esta forma. Había los exploradores, había los que asentaban el territorio, o sea, esta conjunción de características nos ha hecho más
antifrágiles, como diría Taleb, un poquito. Pero, y luego otra cosa que has comentado, me parece muy curioso, lo que decías de la miel, fíjate, eso le llaman los estímulos supernormales, que es biológicamente, por ejemplo, grasa y azúcar, es muy poco frecuente en la naturaleza, entonces cuando te lo combinan en un producto, en un, yo qué sé, en un vasio, te encanta, porque es tan poco normal que te da muchas calorías y te permitía sobrevivir más, ¿no? Igual que pasa también con las Oreo, que es un estímulo súper normal, una parte crujiente con una parte blandito. Eso es tan poco frecuente que al humano le flipa. Entonces, por eso le gusta tanto. Pero es puramente biología y es también lo de la dopamina. Es que lo que quieres es estar en un estado de mayor supervivencia, de sobrevivir mejor. Entonces, todo lo que te dé mayor de probabilidad de irte a un estado más seguro, tratar de ir hacia ese lado. Para que veáis hasta qué punto todo lo que está comentando Fernando es así, hay una anécdota que es muy interesante y es el de los CEOs y de los investigadores de creo que es una empresa o era una empresa de patatas fritas que estaban investigando cómo solventar un problema que es muy sencillo. Cómo hacer que la gente no se aburra de comer patatas fritas. Cómo hacer que coman más. Cómo que no tengan ese hartazgo, ¿no? Que tú tienes cuando estás comiendo ¿Cómo lo hacían? mucho algo. Al final llega un momento que te hartas, ¿no? Me harto. Salvo Coca-Cola, no, de la Coca-Cola no te hartas. Por eso Warren Buffett siempre invirtió en Coca-Cola. Este investigador de esta empresa empezaban a leer papers, hasta que llegaron a un paper, creo que era de biología, de un estudio que se había realizado que cuando hay un sabor que no es claro y que tiene matices, el cerebro no lo interpreta claramente y el punto de saciado es mucho mayor. Es mucho posterior o muy posterior. De ahí que veáis ahora en patatas fritas, etcétera, sabores como chile agridulce, cosas así, ¿no? Muy, muy complejos, ¿no? Tienen cierta complejidad, que son cebolla caramelizada con no sé qué. Muchas de estas empresas lo que han hecho es copiar las tácticas de otras empresas porque a ellas les funcionaba, pero no saben por qué les funcionaba. Pero los primeros que empezaron sí que sabían. Habían leído papers, habían contratado incluso investigadores para buscar eso. No fuera una prueba de error. Luego hay el efecto claro en economía, en la sociedad, que la gente simplemente, y es una técnica que yo siempre recomiendo a la gente, si tú no sabes qué hacer, mira a alguien que ha tenido éxito, no trates de explicar por qué y haz lo mismo. Y ya está. A lo mejor no puedas explicar, pero si sigues sus pautas, es más probable que tengas éxito que si vas a ciegas, ¿no? Los Entonces, chinos te darían la razón. bueno, por supuesto, los chinos son unos magos en eso, ¿no? Y aquí entramos, cuando hablamos de las bases biológicas del ser humano, y tratamos este tema, aunque en las bases psicológicas más que biológicas, con Víctor Santana, entramos en el tema de la manipulación. Para ti, ¿cuáles son las técnicas de manipulación más importantes que existen? Hostia, es un mega tema, ¿eh? Depende de para qué, ¿eh? Yo, por ejemplo, en mi libro Nacidos para Aprender lo dividía creo que en 3. O sea, hablaba de tácticas de manipulación en venta, en política y en interacciones humanas, o en, ¿cómo lo podríamos llamar? Sí, en interacciones humanas. Y en cada uno hay varias cosas. Vamos a hacer unas pinceladas, 2 o 3 de cada una, así de memoria que me recuerde. Por ejemplo, en ventas, la antiventa, por ejemplo. La ¿Sabes lo que es la antiventa. antiventa? ¿No No, sabes lo que es la antiventa? no. Seguro que lo has visto en algún momento. Esto de, bueno, danos tu interés, por qué te gusta nuestro producto, qué perfil tienes, te haremos una llamada para saber quién eres y veremos si te seleccionamos. Ah, ¿Vale? bueno. Claro, es una antiventa, es hacerte a Forma parte ti. del embudo de ventas en general, sí. Sí, el propio embudo de ventas es una táctica de manipulación. Es una trampa abstrusa, de hecho, el embudo de ventas. Te dejo el email y te empiezan a llegar correos que te van convenciendo. Es un proceso que se llaman nurturing, ¿no? Te van nutriendo, te van convenciendo, te van subiendo por la escalera. Es una trampa abstrusa. Y en el último momento, el último peldaño puede ser la antiventa, especialmente cuando el precio es de etiqueta alto. Esa es una táctica. Básicamente lo que te están diciendo es, oye,
Yo no te quiero, no sé si te voy a vender. Me tienes que explicar por qué eres tú lo suficientemente bueno como para que yo te venda mi producto por 4.000 Sí, euros, cuando porque mi producto normalmente no lo es para vendo por 10. todos. Claro, ¿no? A mí me encanta cuando ves los cursos esos de inversión, que te lo Eh, explica un chaval en YouTube que tiene un móvil de un Xiaomi de 143 euros, que ves la cámara que tiene una calidad espantosa y te dice algo así como, a ver, me tienes que prometer, te pido una cosa, ¿eh? Me tienes que prometer que que si acepto contratarte, que contrates el curso, si lo acepto, vas a tener que trabajar y trabajarás 5 horas cada día durante 8 semanas. ya. Es A ver, como tiene un poco de explicación, ¿eh? También te lo voy a decir. O sea, tampoco es tan así en el sentido de. Es decir, yo también estoy tengo cursos, exagerando, claro. pero claro, hay un problema realmente, ¿eh? Que si el problema es que los cursos online, el 7% de la gente acaba el curso. Si no acaban el curso, no hay testimonios de tu curso. Ergo, tampoco te dan valoraciones positivas, tampoco hace que crezca más. O sea, que también es verdad que si tienes un producto de verdad, te interesa que la gente lo haga bien y que lo recomiende, y no te interesa que te entren troll que te desprestigien el curso porque no lo Claro. entienden. O sea, también, o sea, quiero decir que tampoco es todo, o sea, que hay antiventa, pero que también puede haber parte de realidad. Y la antiventa lo hace Ferrari de hace 1000 años. O sea, que el Ferrari no te lo venden a cualquiera. O sea, tienes que ser una persona que no sé qué, y si le has estrellado al Ferrari no te vuelven a vender otro, porque le desprestigia la marca. O sea, que bueno, es estrategia, pero también hay que tener todos los lados de la película. ¿Qué otras técnicas? Y luego, por ejemplo, lo de embudo de ventas, aunque lo ves como cursos online y demás, ojo que esto también se hace toda la vida, ¿eh? Desde tener una panadería y pones un olor a bollo para que pases por la calle y lo huelas y entres, eso es un embudo de ventas también, ¿eh? Que al final se está adaptando cosas que ya se han hecho en otros canales, ¿sabes? Y luego en venta, a ver, otra, por ejemplo, el urgencia, esta me gusta mucho. Si te metes en Booking, ¿no? A comprar algo, te entra la urgencia porque te sube el precio. Solo Hay dos quedan personas que 3, estuvieron. Sí, sí. Y vuelves dentro de 5 minutos y te han subido el precio 40 sí. euros, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto en los cursos online le hace muchísima gente. Yo no lo he hecho nunca. No digo que esté mal, que cada uno haga lo que le dé la gana. Pero la urgencia es que te impulsa a comprar más. Entonces, lo que te hacen es que te abren el curso 2 veces al año y el resto lo cierran. A ellos les daría igual que esté 24 horas, o sea, siempre abierto. Les da absolutamente igual porque normalmente el contenido es pregrabado y bueno, sí, contestas preguntas y demás. Harás algún directo y demás. Pero que es la sensación de como si fuera por curso académico. Pero es una urgencia ficticia. O sea, es para hacer lanzamientos porque se gana más dinero así que teniéndolo todo el rato abierto. Pero es puro marketing, ¿eh? O sea, no es. Habrá alguna dudosa excepción de que la hagan así porque quieren dar soporte a la comunidad, puede ser, pero es una estrategia. ¿Qué más? ¿Qué otras técnicas ¿De ventas? de ¿Queremos de de ventas o de manipulación? política o de qué? Bueno, de política. Vamos a Venga, hablar de de política. política. Mira, de política hay muchísimas, y si no, que se lo digan a Chomsky, que nos ha hablado de todas. Principio de transfusión, vulgarización, no sabemos, ¿no? Mensaje sencillo, emocional, que lo entienda hasta el más tonto de la masa. Chivo expiatorio, es decir, que hay un enemigo común. El principio de transfusión es apelar a un sustrato que ya exista previamente para que el mensaje polarice más. Por ejemplo, Segunda Guerra Mundial, apelas a lo que ha pasado en la primera para impulsar para crear el discurso, para crear la narrativa. Y el que más me gusta a mí, fíjate, en política, y ya no solo en política, se empieza a aplicar en todo, es la ventana de Overton. ¿Sabes lo que es la ventana de Overton? Explícanoslo. Bueno, la ventana de Overton es algo que aparentemente te parecería completamente fuera de los márgenes de lo razonable. Véase lo que hacía Donald Trump al principio que entró a la presidencia y decía, este es un tío loco, o sea, esto no hay ni por dónde cogerlo. Pues digamos que vas ensanchando los márgenes de lo que se parece plausible, o sea, poco a poco vas ensanchando hasta lo que era aparentemente una locura, empieza a entrar dentro de los márgenes. Y lo que era inaceptable pasa a ser aceptable y de aceptable pasa a ser común. Eso es la ventana de Overton y se empieza a aplicar en multitud de campos, ¿eh? Pásanos, ¿cuál es el tercer campo en el que has comentado de En manipulación? Era interacciones sociales. políticamente interacciones sociales, sí. Interacciones Por sociales. favor. Pues esto es nuevamente, es para cada vez que interactúas con personas, puede ser para buscar pareja, hacer amigos, convencer Yo a creo que alguien. en parejas donde más manipulación creo Sí, que se puede ver, ¿eh? sí, sí, La sí, búsqueda sí. de pareja es prácticamente como un engaño casi constante.
Bueno, a largo plazo, para generar un poco de seducción, es que al final la seducción al principio es eso, ¿eh? Al principio. Luego a largo plazo no, pero es que es eso, es un arte. O sea, que tiene todo el sentido del mundo. Hay muchas, desde la escala de compromiso, es decir, tienes que hacer una interacción calibrada desde el principio, es decir, sobre todo, no se te ocurra tocar a nadie si no tienes un mínimo de confort, o sea, tienes que pasar confort, atracción, etcétera, ¿no? Y el tocar parece una tontería, pero tú cuando tocas a alguien, aunque sea mínimamente, la probabilidad de conseguir lo que tú quieres aumenta bastante. Yo, por ejemplo, en clase lo veo para sacar a alguien la pizarra, es casi imposible que alguien le toque ligeramente y no salga la pizarra a ayudarme, lo que sea. Porque se genera, es un tema ahí de química, oxitocina, no sé, pero funciona así. Otra cosa que funciona brutal, el rapport. El rapport tiene mucho que ver con las neuronas espejo, que es en una interacción imitar la forma de hablar, de comportarse. Eso genera, lo hace mucha gente en negociación también, es como eso genera confort, genera vínculo. Repetir las últimas palabras que ha dicho la otra persona para tú seguir interaccionando. Estoy hablando de memoria, a ver qué más. Bueno, me parece interesante el copiar la forma con la que habla o Sí. cómo cierra Verbal y no verbal, las dos cosas. Es verbal y no verbal. comunicación verbal y no verbal. Gestos, forma de hablar, incluso las palabras. Es a ese nivel. Y luego otra cosa que funciona muy bien, fíjate, esto más en tema de seducción, lo que decías tú, el push and pull. El push and pull es dar y quitar. Es el cumplido y el anticumplido. Es decir, si tú siempre das cumplido, especialmente al principio te regalas, es como que baja mucho de valor. Entonces, pero bueno, puede ser en seducción o incluso yo te acabo de conocer y si te hago la pelota descaradamente del principio, es como que yo bajo de valor. O sea, Ya no. has hecho una oferta gigantesca. Oye, ¿cuánto quieres por tu coche? Claro. Es como en una compraventa, la posición mejor es la de que el que recibe la oferta, no el que la hace, ¿no? Mm. Por eso siempre una de las técnicas mejores en una compraventa es esperar a que te hagan la oferta, no hacer tú la primera, ¿no? Porque si tú esperas a la oferta, normalmente o quizá a lo mejor te dan una oferta que parte de un punto bastante más alto de lo que tú hubieras ofrecido, ¿no? Entonces, Depende, depende mucho de cómo seas tú consciente del sesgo de anclaje, porque eso es el sesgo de anclaje. O sea, si el otro no lo tiene, o sea, imagínate, tú eres el que vendes y tú no eres muy consciente del sesgo de anclaje. Si yo te doy la primera oferta, te estoy anclando yo a ti primero y te estoy condicionando porque tú no tienes conciencia de esto. Si sí lo tienes, no te afecta lo que yo te estoy diciendo y entonces, al final, negociación, normalmente el que gana es el que tiene menos que perder. Percibido, o sea, real o percibido. Y en seducción, y en negociación, y en venta, el que más se puede ir de la mesa, normalmente es el que más gana. Tienes más una posición más abundante, eso atrae más. Y el entonces, que menos tiene que perder, ¿no? el Es que el menos que tiene que está perder, en total. mejor situación. Siempre. En negociación, en general, ¿no? Ya no Sí, en solo todo. en busca de pareja. En todo. Incluso te lo digo para todo, buscar patrocinadores, clientes, empleados. O sea, el que transmite necesidad pierde. El que más invierte pierde. Estoy totalmente de acuerdo. En la vida, transmitir necesidad, otra cosa, y entiendo, entendámonos, no estamos hablando de gente que pueda pedir ayuda y que la comunidad le dé, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que alguien quiere, por ejemplo, un trabajo y se muestra en una situación precaria, no porque vaya a morirse de hambre, sino porque por la razón que sea necesita un trabajo relativamente rápido. O una persona que quiere pareja ya porque a lo mejor tiene una situación afectiva o personal difícil. Esa Mm, persona puede ser a lo mejor un 9 o un 10. Está en un momento de su vida duro y digamos que baja todo el listón, ¿no? claro, eso Cuando es. alguien está ahí en esa posición, puede acabar firmando contratos de todo tipo, de pareja, de económicos, no muy buenos, no muy buenos que se puede Totalmente. arrepentir en el futuro. ¿Alguno más? ¿Alguno más que recuerdes? En social, Sí. recapitulemos, push and pull, súper importante, es dar. Eso es como un cumplir. No sé si Rapport. por ejemplo, yo que sé, me lo invento. Para que se entienda. Eres bajito, pero muy simpático. Eso es un push and pull. Te estoy dando Ujú. una de cal y una de arena. Eso funciona mucho. Escalada de compromiso. Mira, otro que funciona brutal. Que está muy relacionado con. Se llama con. Pues puedes verlo como el pie en la puerta o la bola baja, depende de cómo lo veas. Pero bueno, o como efecto primado es, si yo te pregunto, imagínate, quiero hablar contigo.
te digo, ¿qué hora es? Me vas a responder porque sería como muy antipático. Claro. Entonces, como ya me has respondido, por propia congruencia, lo normal es que sigas hablando si yo te pregunto algo. Mucho más probable que si de primeras te digo lo que realmente quiero. Claro. O sea, eso es el pie en la puerta. El pie en la puerta. Que no te lo cierres. El pie en la puerta. Eso es clave, ¿sabes? Y la bola baja sería el equivalente a te hago una oferta, pero la letra pequeña no la lees y ya cuando te has imaginado con todo aquello, pues bueno, ya leemos la letra pequeña. Por ejemplo, yo qué sé, tengo un Ferrari, pero luego no te digo que tengo. Hay varias empresas te lo que debo. hacen, Que han quebrado. hay varias empresas que hacen eso, ¿eh? Claro. Precios son 2 euros. Luego empiezas a leer. Bueno, costos de no sé cuánto, 39 euros. ¿Qué Sí. pasó aquí, no? Y el primado, le puedes meter primado incluso. El primado es si yo te llevo a comer, ¿sabes? Te estoy primando, estás en un entorno más positivo. Cuando te hago realmente lo que yo quiero negociar, tal, tengo más probabilidades porque te da un primado positivo. O te hablo de números y luego te hago una oferta. Entonces, te he hablado de números altos. Imagínate, sin venir a cuento, te he hablado de tengo 2,5 millones de escuchas en iVoox y 3 millones de no sé qué. Cuando luego te diga que el precio de publicidad del podcast son 2.000 euros, tú tienes más probabilidades de aceptarlo que si no te hubiera dicho lo otro, porque te he primado con cifras altas anteriormente. Lo que ocurre que, por ejemplo, en lo de invitar a comer, yo nunca he tenido muy claro que esa idea de invitar a las mujeres o a los hombres a comer sea una idea de las mejores que pueda tener uno, ¿eh? Pero bueno, es una mera percepción personal porque creo que se está mostrando demasiado interés. Bueno, me parece muy interesante todo esto, pero claro, tenemos que avanzar porque luego van a ir también las preguntas de los oyentes y nos podríamos cada una de estas podríamos tener un programa, ¿eh? Podríamos estar Total. Pero claro, una de las formas de manipulación más grandes que hay, y la vemos desde ya no los estudios universitarios que Nassim Taleb a veces se da el festín de coger un estudio universitario y arrasarlo, bombardearlo. Aparte de un gran inversor, aparte de un autor, un filósofo, él es un excelente matemático. Es un excelente matemático. Y coge ahí un estudio psicológico o lo que sea, se va a las matemáticas detrás que hay de la estadística y lo arrasa. Literalmente lo bombardea, tira napalm y te dice la mentira estadística para 1, 2, 3, 4 y 5. Pero lo vemos en estudios universitarios. Hay una crisis de reproducibilidad en la universidad que es morrocotuda en Estados Unidos. Ya tiene hasta su artículo de Wikipedia al respecto. Pero lo vemos en los periódicos a diario, lo vemos en la gente que habla de estadísticas, gente corriente. Entonces, ¿de qué forma nos mienten los números? ¿De qué forma nos miente la estadística? O nos manipula, ¿no? El propio Taleb nos manipula también, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, yo creo, no, estoy convencido. A ver, en general, ¿sabes qué pasa? Que tenemos, por propia biología, somos bastante malos con la estadística. Y el tema es que es un tema súper crucial a la hora de tomar decisiones. Probabilidad de clase, teoría de juegos, equilibrio de Nash. O sea, si no entendemos nada de esto, estamos un poco jodidos, ¿eh? Y luego, por propio efecto Mateo, cuanto más sabes, más te facilita adherir nuevos conocimientos, ¿no? Llegar a un conocimiento superior. Es decir, tú te pones a leer un paper de algo que no tienes ni idea, ya no te digo nada si no sabes inglés, como para enterarte de algo. O sea, incluso el paper te la puede dar. O sea, al final un paper es un artículo que se ha revisado por 2 personas y muchas veces quien te lo ha revisado es gente junior. O sea, te lo digo, yo soy investigador, publico paper constantemente y reviso paper. Y la mayoría de los papers, la gente más senior no revisa paper porque no te pagan dinero por revisar, lo haces por amor al arte. Entonces, tampoco eres tonto, tampoco puedes estar regalando tu tiempo constantemente. Entonces, a la hora de la verdad, quien suele revisar paper es gente junior. Y quien lo suele escribir también suele ser gente más junior. Entonces, no te fíes solamente de un paper. O sea, mira que haya mucha evidencia científica. Y lo que te decía de Taleb es porque, a ver, él es un tío muy brillante, pero también es muy polémico y él sabe que engancha a eso, ¿vale? Y es verdad que a veces da pseudoimpresión de ciencia lo que hace que no es ciencia. O sea, hace agujeros. O sea, yo tengo también compañeros gente de inversión incluso, no quiero dar nombres, que han trabajado con Taleb o sea, que vale, pero tampoco Taleb es el tío más brillante a nivel científico. O sea, a nivel literario es top, o sea, los libros que tiene brutal, a nivel polémico es brutal,
pero a nivel inversor y nivel científico no es brutal. Ni inversor, que no tiene track record, ni científico tampoco. O sea, pero bueno, que tampoco hay que caer en el sesgo este ad hominem, ¿no? De contra el hombre. Simplemente vamos a hablar de sus ideas. Pues, pero bueno, Dime. en general, ¿cómo mienten o cómo nos manipulan las estadísticas? Ya sea Taleb más o menos acertado en las críticas que hace. De todo tipo. A ver, es muy difícil decir cómo lo mienten con las estadísticas. Mira, una cosa que hacen mucho, yo lo he visto un montonazo de veces, es te ponen dos gráficas simultáneas con dos ejes y con esto te buscan una correlación que no tiene nada que ver. O por ejemplo, ¿dónde empieza en lugar de empezar en 0, te pone que empieza en 100, ¿vale? A mí me Y con encanta el, cuando ves una gráfica en alguno de estos periódicos que les pagan por hablar de que un no sé qué valor está subiendo tanto, y ves un pedazo de subida y te ves en los ejes los valores y es de 10 a 12, ¿no? Y es como, claro, ha ido de 0 a 1.000.000, ¿no? claro. Mira, en inversión, mira, aterrizando en inversión, se miente en general muchísimo. Sobre todo la industria de los fondos de inversión, que no tampoco tengo nada en contra, pero te hacen unas Un comparaciones que es poquito, para echarse un la risa. poquito. O sea, es en plan, no, invierte conmigo porque tengo un track record de tal, y luego lo comparas tú que sabes contra MSCI World, que es invertir, haber comprado todo el mundo desarrollado y no baten a comprar todo el mundo. Casi Entonces, ninguno, casi casi ninguno. ninguno, pero estadísticamente es casi imposible por propia probabilidad de clase, por la regla de diversificación que hay. Entonces, claro, tú me estás explicando qué ventaja tiene, qué habilidad tienes tú seleccionando acciones. ¿Qué habilidad tienes? Cobrar una comisión más grande. Ya está, pero es la realidad. O sea, A ver, es más que evidente, y esto está más que probado, que si tú ves un fondo indexado con una comisión baja, que hay algunos como los de Vanguard, por ejemplo, que es un sí, sí. clásico, eh, la ventaja que tienen es que sus comisiones son tan pequeñas que aunque un inversor sea bueno y diga algo, voy a hacer algo parecido, voy a intentar ir con la media del mercado, como te voy a cobrar una comisión más grande, porque no es algo, casi no hay un automatismo, tiene que haber personas haciendo los cálculos, personas, etcétera, que están muy preparadas, que cobran muy bien. Lo que ocurre con aquellos que baten a los fondos indexados es que cuantos más años tomas como referencia, menos los baten. Porque llega un momento que hay un año que se dan la castaña. Y es lo del mono que está escribiendo, oye, hay 1.000.000 de monos, al final uno escribe, o 10.000 millones de monos, al final uno escribe el Quijote por una cuestión estadística. Lo digo, un par de matices, ¿eh? Esto lo estudia mucho. Lo dice incluso John Bogle. Si te coge los estudios, incluso, ojo con esto, que esto es muy brutal. Aunque le quitaran las comisiones a los fondos activos, que las comisiones es una brutalidad de interés Eso es compuesto, porque horrible, un horrible. 0,40 parece poco, pero interés compuesto es comerte el 50% de los Sí. beneficios acumulados con el tiempo. Incluso quitando la comisión, casi ninguno en el largo plazo bate a comprar todo el mercado, sin comisiones. ¿Por qué? Primero, el futuro es impredecible. Segundo, el propio gestor, por sus propios sesgos y el propio sesgo de actividad, de justificar lo que está haciendo y esa sobreactuación, hace que quede por debajo. O sea, incluso sin las comisiones. Este estudio lo tenía Bogle en su libro, libro gordo, 1000 páginas, es buenísimo. Habla de esto. O sea, entonces, bueno, si eres consciente de esto, ya sabes que parte de todo lo demás es marketing, mayormente. Bueno, te pueden decir que hacen otras cosas, ¿vale? O sea, a lo mejor son sinceros y dicen, no te voy a ofrecer más rentabilidad, pero te voy a dar una posición especial a un sector que no sé qué, o te voy a bajar la volatilidad. Bueno, vale, pero, pero lo otro no, o sea, tú como inversor particular sí que puedes, esto sí que te lo digo, como inversor particular puedes, si concentras mucho la cartera, asumiendo, o sea, imagínate, con 12 acciones te vas al rendimiento de mercado, por propia Mm. estadística. Si reduces a 7 o 6 o 8, te puedes ir por encima o por debajo. O sea, es como estás subiendo, que estás aumentando la desviación típica, para lo bueno, para lo malo. Entonces, puedes bater a costa de que estás asumiendo menos diversificación. Simplemente es eso. Bueno. La verdad es que este es un tema a mí que me gusta mucho, a Josean también, el de los fondos indexados, que hay un podcast para los que habléis o entendéis bien inglés. Os recomiendo Rational Reminder. Es uno de los mejores Qué podcasts de bueno, ¿eh? inversión.
Además que los brokers o agentes de inversión que lo presentan, es que dan explicaciones tan geniales de por qué los fondos indexados son mejores que el tipo más listo a la hora de pensar. Lo que nos dice mucho acerca de la economía y de la capacidad de previsión. Al final la economía, más allá de los premios Nobel que den, etcétera, etcétera, tiene demasiada información que no está probada. Es Total, ruido y total, al final total. es la diferencia entre leer los pozos del café, es leerte esos artículos absolutamente desternillantes que tiene Expansión de un famoso, un tipo que a mí me encanta, me encanta. Yo cuando quiero reírme, no sé si, bueno, hace tiempo que lo leía para reírme, un articulista muy famoso de Expansión que te decía, compra Telefónica, tiene un PER de 15 o de 7. Y tan campante, ¿eh? PER de 7, PER de 8. Oye, compra, me lo quitan de las manos. Bueno, al final, ningún fondo de inversión que os ofrezcan en cualquier banco detallista o no detallista, casi privado, va a batir a lo que haga Vanguard o algún fondo indexado. Es así. Y si lo bate a los 6, 7, 8, 9 años, probablemente se dé la castaña y acabéis perdiendo lo que habéis ganado. Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta. Ya que hemos entrado en el tema de la inversión. Mm. ¿Qué principios crees que son claves a la hora de invertir? Porque yo tengo la idea, y lo explico en el sextante, que hay un error de base en la educación, ¿no? Y un error de base en la inversión. Y es que hay conceptos que son básicos, se explican, pero no se explican para que se entiendan. Se explica lo que es el interés compuesto, se explica lo que es la suerte, se explica lo que es el coste de oportunidad, pero no se explica el impacto que tiene. No se explica para que alguien le haga clic. No se explica que la diferencia de que tú ahorrar 100 euros al día, empezar a los 27 años, tiene un impacto del 70% del rendimiento que tú vas a tener de empezar a los 27, de empezar a los 37, retrasar esa inversión a 10 años. Porque el efecto del interés compuesto es un efecto bola de nieve, es destructor para las deudas y para la inversión a larguísimo plazo. Entonces, cuanto antes coges esa curva de interés compuesto, cuanto antes coges esa magnitud, digamos, cuando antes entiendes la importancia del interés compuesto, antes puedes acabar convirtiéndote en alguien, digamos, con riqueza. Pasa lo mismo con el coste de oportunidad, gente que la ves haciendo cosas totalmente delirantes por 1 euro al día y consideran que gana 1 euro al día, cuando en el fondo, 1 euro al día, perdón, 50 o 40 euros al día o 30 euros al día haciendo algo absolutamente estúpido. Va muy lento, pero bueno, pero estás ocupando tu tiempo en hacer algo que no estás ganando 30 euros, a lo mejor estás perdiendo 70, podrías hacer otra cosa que ganaras 100 euros al día, por ejemplo, por decir algo, por dar cifras aleatorias. Entonces, creo que el interés compuesto y la suerte, que la explica muy bien Naval Ravikant, el concepto de suerte, que no es simplemente un hecho que te pasa de forma mágica, una cosa entre un millón. La suerte es algo más difícil de entender, hay diferentes clases de suerte. Entonces, para ti, en tu opinión, ya no voy a entrar en todo lo que he dicho yo, Voy ¿cuáles son apuntando, no te preocupes. los principios básicos de la inversión? Los principios básicos, yo lo digo, también lo digo en el libro Nacidos para Aprender, que es básicamente una pirámide. En la parte más abajo es ahorro. Primero. Ahorro. Sí. Siguiente, comportamiento. Comportamiento del inversor, es súper crucial. Luego, a ver, hay más niveles, pero bueno, pues te voy a resumir. Ahorro, comportamiento. Mucho más arriba es la selección concreta de activos, o sea, y más que la selección está por debajo, también la selección, o sea, de activo, luego el instrumento en concreto, y luego por encima iría ya el último tema, costes, impuestos y demás. O sea, es una pirámide y esto hay que entenderlo bien para interiorizarlo. Y luego lo que decías tú de la suerte, claro, hay muchos tipos de suerte. Está al azar, bueno, mil cosas. Pero es muy importante. Y lo que dices tú del coste de oportunidad y demás, que nos lo enseñan, sí y no, a mí no me lo han enseñado nunca. O
sea, quiero decir, no te lo han enseñado tampoco. no, es que yo no soy economista. O sea, quiero decir, a lo mejor en economía o en administración de empresas lo enseñan, pero yo vengo de la parte más dura de ingeniería, ¿eh? Y coste de oportunidad en mi vida me lo han explicado. O sea, lo aprendí yo por mi cuenta y el interés compuesto exactamente igual. O sea, Claro, es que nadie me lo ha el explicado. interés compuesto lo enseñan como es una fórmula para calcularlo. No enseñan filosóficamente lo que es el interés Claro, compuesto. nada, Ese es nada. el problema. Pero es Es más, una es que fórmula, hazla así, en la fórmula y ya está. Bueno, claro. Y luego pasa una cosa, es que esto es impepinable, es que casi nunca aprendemos por cabeza ajena, ¿eh? Que hasta que no tienes experiencia y tú lo empiezas a ver y lo empiezas a notar, no lo interiorizas y no estás, incluso los primeros años no estás tan seguro de que esto sea un cuento chino, ¿eh? Te lo digo. O sea, de hecho hay mucha gente que no invierte porque tiene desconfianza, porque está tan lejos de su círculo de competencia que se piensa que le están engañando. Y más cuando le llaman a invertir en criptomonedas, cosas de estas. O sea, estás tan lejos de lo que realmente es invertir de verdad que no lo interiorizas. Y creo no llegará al 5% de personas en España que invierten de verdad, ¿eh? Lo que yo le podría llamar invertir, que es como decir, mi objetivo es tener un patrimonio grande, no lo sé, de más de medio millón de euros o más de 1 millón de euros, con un pensamiento a largo plazo, con una estrategia clara, o sea, sin jugar, o sea, sabiendo que lo vas a llegar a ello con un 90-99% de certidumbre. O sea, esto lo hace muy poca gente, ¿eh? Muy poca gente. Y te hablo de gente con carreras catedráticos, profesores titulares, médicos, y no lo hace casi gente, ¿eh? Perdona, Fernando. Es que, a ver cómo lo digo esto. Es que invertir en un fondo indexado, 100, por ejemplo, 100 euros al día. Perdona, 100 euros al día. 100 euros al mes. 100 euros al mes. Es decir, 1.200 euros cada año desde que tienes, no sé, alguien acaba la carrera a los 23 años y empieza a ahorrar 100 euros. 100 euros. 1.200. No es ninguna locura. Tampoco nos estamos yendo Y a todos hemos cifras empezado por eso, disparatadas. ¿eh? 100 euros. Esos 100 euros, porque están operando tantos años en un fondo indexado, el impacto que tienen cuando tú tienes 70, a lo mejor estamos hablando de 700, creo que el cálculo es 700.000, 700 o 800.000 euros, ¿no? El impacto que tendrían siguiendo el rendimiento de un fondo indexado, por ejemplo, de MTC World. Sí, pero también una cosa es cierto, Jordi. Esto lo he pensado con los años. Esto es lo que dice la teoría matemática. Pero también te digo una cosa. O sea, de verdad. Tú realmente quieres disfrutar del dinero a ser posible o de la tranquilidad que te da no gastártelo, que también te aporta valor. Saber que tienes ahí un capital que te da mucha tranquilidad, que eso también vale. No hace falta que te lo gastes. Pero eso lo quieres tener a ser posible más pronto que tarde. Porque cuando tú ya estás muy mayor, que estás en los últimos partidos de tu vida, no, o sea, quieres tener tranquilidad, sí, pero no le das tanta importancia. O sea, está muy bien lo de ahorrar 100 euros, pero yo no lo veo como tener tanto X, que ese occidente produzcan 400 dentro de 25 años, porque igual ya no le das tanto uso, sino, o sea, está bien que disfrutes, que te gastes el dinero cuando te lo tienes que gastar, o sea, no se trata de ser un miserable, hay veces que te lo tienes que gastar, pero es el pie en la puerta de esa inversión de 100 euros al mes, acabas invirtiendo 2.500 todos los meses, 3.000 todos los meses, 4.000 todos los meses. Porque yo lo he vivido. Yo empecé invirtiendo 25 euros al mes, 50 euros al mes, he ido progresivamente cada vez invirtiendo más. Y es que si haces las cuentas, esto a lo mejor a la gente le parece que es una locura lo que estoy diciendo, pero si tú tienes 100.000 euros ahorrados, invertidos, que tampoco es tanto, de hecho hay mucha gente que se compra una casa y da 100.000 euros por una entrada, un chalet o lo que sea, que tampoco es una locura. O sea, si tú tienes 100.000 y tienes una capacidad de ahorro más o menos, tú o tu pareja o tú solo, de 2.500 euros al mes y obtienes una rentabilidad Una capacidad, medianamente, pero bueno, tomémoslo como una cifra una X. cifra, Vale. pero bueno, entre tú y tu pareja o 2.000, lo que sea. Bueno, lo que sea. Ojo, que es que en 10 años, con la rentabilidad que ha habido los últimos 10 años de MSCI World o de SP500, tendrías 1 millón de euros, ¿eh? En 10 Sí. años. En Sí. 10 años. Y no es para disfrutarlo cuando seas un abuelo. Te estoy hablando de 10 años. O sea, vale, es una capacidad de ahorro importante, pero no es descabellada. O sea, una pareja que tenga un trabajo medio bueno puede ahorrar 2.000 euros al mes. Y con la rentabilidad que han obtenido el SP500 o el MSCI World los últimos 10 años, estamos hablando de esas cifras. O sea, que tampoco hay que ponerlo en perspectiva, pero tampoco hace falta que llegar a 75 años para empezar a disfrutar. Yo te lo digo también porque, mira, mi padre falleció justamente al año de haberse jubilado y se prejubiló pronto. Y no disfruto de esa época, o sea que tampoco se trata de jugártelo todo al último partido, bajo mi punto de vista.
Interesante, interesante. ¿Algún principio más que tú querrías nombrar? ¿Algún principio de inversión que consideres que es, vamos, es imprescindible? Pues mira, diría, y esto creo que tampoco lo dice excesivamente la gente, hay mucha, mucha obsesión con, sobre todo la gente que más de economía, más de inversión dura, muy obsesionada con los fundamentales, o sea, con el análisis fundamental, con lo que tú has dicho. El PER, el no sé qué. No está mal, hay que entenderlo, pero esto es el pasado, esto es lo que ha pasado hasta hoy. Por ejemplo, hoy te pueden decir Meta, Facebook, tiene unos fundamentales increíbles, hay que invertir seguro. Esto es lo que ha pasado hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. La realidad es que si tú cuando inviertes en algo que no tiene crecimiento, que no va hacia arriba, rápidamente esos valores fundamentales se te deterioran. Incluso el precio de la acción se hace lo que se llama el re-rating, que es como los múltiplos que pagas de beneficios. Como en valor terminal va a ser tan bajo, va a caer mucho, a nada que baje un poquito. Entonces, no hay que obsesionarse tanto con eso de los fundamentales, es encontrar o invertir en indexado totalmente diversificado y hacer siempre la misma estrategia, o invertir en empresas que sean difícilmente replicables y que pronostiques que pueda seguir creciendo hacia el futuro. Y ojo, importante, lo dice Warren Buffett, que esto falla a mucha gente, hay una tendencia a extrapolar lo que ha pasado en el último año y pensar que esto es a futuro va a pasar así. Lo dice Warren Buffett y es totalmente cierto. Hay muy, muy, muy pocas compañías que mantengan crecimientos mayores del 15-20% durante más de 5 o 10 años. O sea, esto es muy, muy difícil. O sea, si tú pronosticas en tu cartera que todas crecen al 20%, te estás autoengañando. Eso es imposible. ¿Y cuál es la filosofía de los grandes inversores? Porque hemos hablado de lo que tú consideras más importante. Pero, por ejemplo, gente como Ray Dalio, que tú has nombrado en algunos de tus podcasts, de Píldoras del Conocimiento. ¿Cuáles son los principios filosóficos casi? Porque son casi principios filosóficos de su inversión. Realmente, si hablas de Ray Dalio en concreto, es un inversor que llaman macro. Macro es como que tiene más en cuenta la macroeconomía más que la microeconomía, más que cada empresa en concreto. De hecho, él muchas veces no invierte en compañías concretas. O sea, imagínate, ahora mismo, por ejemplo, está invertido en contra, en short, de las empresas europeas, pero porque macroeconómicamente le ve mal a la zona euro. O, por ejemplo, invierte largo en SP500, de eso esto lo hace mucho. Luego también tiene varios fondos de inversión. Hay uno que le llaman el algo del portfolio, que es una estrategia de inversión para todos los ciclos, vamos a decirlo así. Y entonces invierte indexadamente en cada uno de los activos. Eso es una estrategia de inversión. Luego tiene otra que es más inversión activa, como la que acabo de decir, que se pone corto en los índices de dinero. Lo que pasa es que tú como inversión particular tienes súper complicado hacer lo mismo que hace él de inversión macro. ¿Sabes por qué? Porque él realmente está muy cerca de la fuente del dinero. Es decir, me explico. He tardado años en comprender esto. O sea, Ray Dalio, Bill Ackman, todos estos, Druckenmiller, es que son, en el fondo, asesores de la Fed. O sea, ellos son consejos. O sea, hay un organismo que asesora a la Fed. ¿Quién está en este organismo? Ray Dalio, Bill Ackman, Druckenmiller. Entonces, es relativamente fácil. Bueno, fácil, vamos a ver, no digo que sea fácil, pero que ellos lo pueden hacer porque están muy cerca de la creación de dinero, de los tipos de interés. O sea, es que porque asesoran a ellos mismos, ¿sabes? Entonces, Druckenmiller, por ejemplo, que es un tipo de inversor macro, tiene un track record brutal. En ningún año de los últimos 25 o 30, ningún año ha tenido rentabilidad negativa. Ninguno. Pero tú como inversor particular, eso yo creo es casi imposible. Porque no puedes influir a la Fed, a que fija tipo de interés, etcétera. Entonces, ese tipo de inversión es muy complicado. Warren Buffett, por ejemplo, es más un inversor en calidad, que se invierte en compañías que pronostica crecimiento y que tienen barreras competitivas, que se llaman, que son difícilmente copiables, por lo que sea, monopolios de consumidor, monopolios de Estado, y invierte en ese tipo de empresas. Y ese, para mí, para inversión particular, es la mejor forma de invertir, porque te hace no estar tan pendiente de la economía. De hecho, la economía te da absolutamente igual, o casi igual, y tampoco te hace estar pendiente de los precios. Sí que tienes que tener sabiduría, ¿eh? O sea, implica y se fija mucho en la gente. Claro. En la gente, en la que va a invertir. Para él es básico. Yo no invierto en una Total. empresa en la que no confío en los directivos. Es que es lo más duradero. De hecho, las ventajas competitivas es más corto plazo que la cultura empresarial de la que lo dirige. Porque las barreras competitivas tienen la cualidad de duraderas. Y para ser duraderas dependen de quien dirige, de la cultura.
Entonces, la cultura es extremadamente importante en inversión a largo plazo. Es normal que se fijen en eso. Iba a preguntarte sobre los fondos indexados, pero creo que ha quedado claro que eres alguien que le gustan, ¿no?, los fondos indexados. Sí. Pero ¿qué opinas de la inversión en vivienda? Oh, temazo. Fíjate, no sé si es muy popular lo que te voy a decir, pero ahora y no es consejo de inversión, aquí disclaimer absoluto, pero ahora mismo sería el momento, en mi opinión, de si tienes varias viviendas de inversión. A ver, depende de tu estrategia, ¿eh? Porque si haces un buy and hold para comprar y alquileres, que está muy bien, es una estrategia muy buena, pero si digamos que es el momento de vender vivienda, o creo, de vender vivienda, invertir en bolsa. ¿Por qué? Porque ¿Invertir en la bolsa bolsa. ahora? Sí, todo lo que toda la venta de inmueble va a bolsa directa. Es la jugada. Pero Es la jugada. ¿tú crees que es momento? Porque mucha gente está esperando el gran golpe, ¿no? La gran caída Mm, ahora. no, sí que es el momento, sí, porque, o sea, que puede caer otro 50%, ¿eh? De hecho, el mercado ahora mismo está descontando, por así decir, la subida de tipo de interés, todavía no está descontando inflación, o sea, Y recesión, perdona. una crisis fuerte, casi. Sí, puede caerte un 30% perfectamente más. Pero el tema de mercado, o sea, la vivienda sí que parece como más predecible, que la subida de tipo de interés lo que te hace es que el precio de la vivienda no suba, más bien baja. Y el tema es que cae muy lento, mucho más que la bolsa. Entonces, como tú vendes en una caída lenta, todo esto lo vas metiendo en bolsa, ¿ok? Y luego, cuando el mercado recupera mucho más antes, justamente se da el tema de que normalmente el inmobiliario está en suelo, ¿vale? Mientras que uno empieza a estar en alto, el otro está en suelo. Esto es exactamente lo que pasó en 2008, tal cual. De hecho, el Banco de Santander hizo esto. Con la ciudad financiera que tiene en Las Rozas, la gente que escuche de aquí de Madrid, edificaron todos aquellos terrenos. En 2008 vendieron todo, se quedaron en alquiler en sus propias oficinas después de haberlo vendido, y luego en 2016 recompraron los terrenos. Porque es la jugada cuando tienes inmuebles y bolsa. Entonces, entonces, ¿crees que ahora invertir en vivienda no? No, Mejor no. vender. Si tienes Sí, vivienda para invertir, claro, el que para viva no invertir, tiene por para qué invertir, vender, claro. para invertir. Entonces ahora entiendo que no comprarías, por ejemplo. No, bajo Em, ningún concepto. bueno, y ya que hemos hablado de principios de inversión, ¿qué opinas de los mitos erróneos sobre la inversión? ¿Qué cosas crees que se asumen que son ciertas, pero que para nada es así? Uf, difícil, ¿eh? ¿Tienes algún ejemplo de mito que te Pues venga a la yo cabeza? te voy a dar uno. Te voy a dar uno en Venga. España. La vivienda nunca baja. Esto lo escuchamos durante 25 o 30 años en España, que había que invertir en inmobiliario. En estos momentos tenemos un mito nuevo, que yo no voy a decir que sea falso, Ok. pero creo que está mal construido, al menos, que es el mito de la criptomoneda. Yo lo he dicho siempre, la cripto es el futuro del dinero. Yo no invertiría porque me parece algo muy arriesgado, pero creo que es el futuro. Sin embargo, independientemente de lo que yo pueda pensar, si es el futuro o no, o si es arriesgado o no, se está construyendo toda una cultura relacionada con el Bitcoin y con las criptos tan polarizada, que vemos hasta auténticas hermandades, parecen hermandades de personas, y vemos por el contrario gente afirmando que la criptomoneda, que eso es, vamos, eso es basura, en general, hasta la tecnología. Hay gente que llega al extremo de decir que, bueno, eso es basura. Eso me parece uno de los mitos, ¿no? Por dos partes, ¿no? Por dos partes casi extremas que se están creando en una lucha conceptual. El mito de la vivienda, pero hay Temazos, ¿eh? muchísimos más, podríamos seguir, Sí, ¿no? sí. No, pues mira, te contesto las dos. Creo que tengo más o menos una opinión que puede tener algo de sentido, ¿vale? No sé si será razonable o no. ¿Mercado nunca baja? Pues si te miras los gráficos de Idealista, desde el pico máximo de 2008, suelo 2015, en España estoy hablando, en las únicas zonas que se ha recuperado el precio ha sido en Madrid, Barcelona y, si no recuerdo mal, Mallorca, creo, o quizás Bilbao. En el Ibiza, resto de España, probablemente. no ha llegado, y no en toda Madrid, en capital. O sea, que en Idealista lo puedes ver por municipios, te ves la gráfica, o sea, puedes verlo donde quieras, comunidades, ciudades, comarcas, lo que quieras. No ha recuperado, o sea, que es lo de siempre sube. Esto es como lo de el mito de que la vivienda te protege contra la inflación, ¿no? Ojito, te protege contra la inflación si compras 17 viviendas. La que tú compras, pues igual no te protege ni
O sea, pierdes dinero directamente. Sobre todo como no lo tengas alquilado que te genere cash flows. O sea que, ojito con con eso, que totalmente cierto lo que dices. Y lo de las criptomonedas es un tema amplio y juntar todas en el mismo saco complicado, ¿vale? O sea, creo que habrá basuras muchas y otras no tanto. Parece seguro que tú estás incluso a lo mejor más puesto que yo, que la que más evidentemente Bitcoin, segundo nivel Ethereum. Y blockchain es un tema aparte. Fíjate, a mí lo que más. También te digo, que esto es el futuro, esto lo he escuchado muchas veces ya, con muchas cosas. Y es el futuro hasta que deja de serlo. Es decir, también era el futuro hace 7 años las impresoras 3D que iban a estar en todos los lados y se usan, pero no es tan futuro como se decían. La televisión 3D también iba a ser el mega futuro. Todos los cines 3D, televisión 3D en tu casa, ¿dónde están hoy en las televisiones 3D? ¿Sabes? O sea que, bueno, veremos también qué pasa con Metaverso o no, con las gafas Oculus, las de Apple, veremos a ver qué pasa. Probablemente sí, Yo al metaverso pero sí que le tengo fe, y a la realidad aumentada, pero bueno, es otro tema. es otro tema, es otro tema. Pero bueno, que quiero decir que siempre lo de esto es el futuro, lo he escuchado muchas veces. Yo llevo dedicándome a tecnología mucho tiempo y más de, no sé, 20 años, y esto lo he escuchado ya bastante veces. Y encima, muchas veces dice esto de que es el futuro que no tiene ni puta idea, hablando mal. O sea, hay una tendencia que no tiene ni puta idea de decir esto es el futuro, porque claro, como no sabe toda la cantidad de inconvenientes que pueda haber, pues esto es el futuro. ¿Por qué? Pues porque lo he escuchado en 3 sitios y por cámara de eco, repito. Y muchas veces, no, no digo en tu caso, o sea, disclaimer, digo que mucha gente, que me la dicen a mí constantemente, pues digo, ¿por qué es el futuro? A ver, dame datos contrastados, ¿vale? Entonces, concretamente lo de Bitcoin, tiene sentido, es el único activo anticonfiscable a día de hoy, con lo cual es una cosa que le da valor, porque el oro no es anticonfiscable, el Bitcoin, o sea, perdona, el oro te lo pueden confiscar. Bueno, en parte, lo podrías tener debajo de la almohada, nadie sabe qué tal, pero bueno, digamos que el Bitcoin es el menos anticonfiscable. Pero pasa una cosa, como con toda la tecnología y con toda ficción colectiva, porque depende de la adopción que tenga por parte de la humanidad. Depende de el uso que le dé la gente. Y eso es impredecible. ¿Vale? O sea, la tecnología puede ser la hostia. Puede ser la hostia. Pero como por complejidad la gente no lo entienda, no confíe en ella y no lo use, no tiene por qué imponerse. Y yo tengo dudas sobre eso, muchas dudas, porque tiene mucha complejidad. Y yo entiendo la narrativa de Bitcoin de que ahora hay mucha volatilidad porque todavía estamos en un ciclo temprano. Cuando se vaya llegando a largo plazo y veamos que siga funcionando, va a bajar la volatilidad y va a ganar en valor, porque vemos que es robusto. Pero puede que pase, yo no sé si va a pasar o no, pero quizás eso pase más allá de tu horizonte de inversión, ¿eh? Es una tecnología que tiene 12 años, Bitcoin, 12 años. ¿El oro cuánto tiene? Siglos, miles de años. O sea, muchísimo. Entonces, ojito por ahí. Y luego también muchos inversores tipo Warren Buffett no te dicen que es que sea una mierda, o igual sí te lo dicen, pero te dicen, oye, es que yo no invierto en oro tampoco. Yo tampoco invierto en oro. Entonces, ¿por qué voy a invertir en Bitcoin? ¿Y por qué voy a invertir en tecnología? ¿Sabes qué pasa? Que encima el sector de las fintech, todo lo que relaciona con Mastercard, Visa, PayPal, es como un súper que puede sufrir la disrupción relativamente fácil. O sea, es un mercado muy competido, muy atacado. Entonces, tiene mucho riesgo todo lo que sea invertir en temas fintech, y de ahí, si quieres, puedes meter el Bitcoin como activo monetario, ¿eh? O sea, a mí me da miedo por ese lado. Y luego una cosa con Ethereum, a mí lo que me flipa de Ethereum es como el tema de como una red de cómputo global masiva, ¿vale? Como le llaman ellos, le llaman como los, no sé cómo le llaman, el escritor Ethereum virtual, o sea, como una red de cómputo masivo para cualquier cosa. A mí ese tema me parece fascinante y que puede soportar todo el tema de que le llaman NFTs, que a mí me gusta menos cuando le llaman activos digitales. A mí el tema de activo digital me flipa. Y no tiene la connotación, porque tú decías, hay mucha polarización. ¿Y por qué hay mucha polarización en el tema criptomoneda? ¿Por qué crees que es? Bueno, yo tengo mi teoría, pero Bueno, bueno, te digo la mía si quieres. sí. Porque cuando hay dinero de por medio, cuando hay gente que se está enriqueciendo y otras que no, apela al tema más básico. O sea, cuando es algo que tú estás haciendo y que no se genera dinero y no genera. Fue con los comienzos de Internet. Al principio, bueno, pues estás haciendo Internet, los 4 frikis. No genera fricción, no genera rechazo. Pero cuando hay alguien que te está diciendo que se está forrando con no sé qué, ya se está forrando. Yo soy tonto, él es listo, ¿eh? Ahí hay como un tema de más polarización.
¿Y qué opinas de algo que no hemos hablado y es uno de los mayores mitos de la inversión? Puede ser mito que prácticamente se cumple y se ha hecho carne Neo de Matrix, pero para otros no. Para otros es simplemente eso, un mito que es como una especie de historieta. ¿Qué opinas de la inversión en educación universitaria? Uf, megatema, megatema. De hecho, ayer estuve en un podcast que se llama El Rincón de Aquiles y me preguntaron sobre esto. Mira, mi opinión, que tampoco hay que tener opinión de todo, pero bueno, esto es verdad que llevo meses madurando. Mira, si tú escuchas a la gente que tiene interés, véase cursos online, marketing, copywriting, bla, bla, te va a decir que todo lo universitario es una mierda, ¿vale? La tendencia. Y te van a decir lo siguiente. Te van a decir, el profesor universitario está muy lejos de la empresa, ahí hay un gap, que hay un problema. Vale, pues la argumentación, bajo mi punto de vista, es la siguiente. Mira, yo tengo cursos online y doy clases en la universidad. Tengo las dos vías. O sea, creo que en ese sentido puedo ser honesto y no tengo ninguna... Bueno, puedo tener preferencias por una cosa y me gusta mucho todo el tema online, me encanta. Pero digo, la realidad, la formación online hoy en día genera muy poco engagement, muy poco. Es muy difícil que la gente acabe las cosas. Para ciertas cosas, véase medicina, véase arquitectura, es Es obligatorio. Ahí no hay otro. obligatorio, claro, te la estás jugando. Otra cosa es Necesitas. que, claro, otra cosa es que tú me digas, voy a la universidad para aprender a emprender o a hacer negocios o a ser autónomo. Probablemente no te haga falta. No te van a enseñar probablemente en la universidad, o sí, quizás sí te puede servir. O te puede dar algo de autoridad que también tiene utilidad en la vida, incluso para levantar dinero o para estar más cerca de la creación de riqueza. O sea, te puede dar, yo lo he visto, yo tengo un doctorado y cierta sesgo de autoridad, aunque estoy en contra de los títulos, me sirve para ciertas cosas. Entonces, no es desdeñable las señales costosas en ese sentido, cómo te pueden ayudar. Entonces, para hacer negocios, a lo mejor no tienes que ir a la universidad, pero claro, la gente que te está diciendo eso es que únicamente tiene visión de túnel de ese punto de vista, ¿vale? Luego, el tema de que el profesor universitario tiene mucho gap con la tema industrial, depende. Por ejemplo, en tecnología, yo lo que veo en mi departamento, también es verdad que robótica está como más cerca de la industria, muchos profesores tienen empresas, muchos profesores participan en empresas, muchos profesores tienen acuerdos con empresas, artículo 83. ¿Y por qué? Porque es la forma que tu investigación llega a la gente y incluso tú te interesa porque ganas más dinero. O sea, tienes el incentivo en ganar más dinero y aparte en cumplir tu propósito. Entonces, depende de como todo. O sea, habrá zonas que haya un gap gigante, que esté obsoleto totalmente o que sea un gasto cognitivo para aprender cosas que no hagan falta. Pero bueno, también es el mercado y es un organismo vivo. O sea, creo que todo se va mejorando, todo tiene sus pros y todo tiene sus contras. Bueno, ahora que has nombrado lo de la robótica, tendremos que hacer en el futuro un programa con Pepe Beltrán, que es doctor en robótica por la Universidad de Tokio, es un auténtico genio. Creo que es El de las vicepresidente patentes, ¿no? de Mensa España, sí. Ah, Habla 12 o 15 idiomas, 12 creo que dijo, más 3, que bueno. Es un genio total, es un tío es un crack. Y muy divertidísimo. gracioso, sí. Y las historias trabaja en la Central Europea de Patentes, revisando patentes. Y la verdad es que lo que nos contó fue de lo más desternillante que he escuchado en años. La máquina que te da patadas en el Sí, culo. te va a patadas en el culo. Me encantaba el tipo que literalmente se volvió loco en la oficina de patentes del Reino Unido y empezó a trolear, invertir el 75% de su sueldo en enviar patentes enloquecidas, una creada por su gato, etcétera. Oso gato, sí, sí, En sí. fin, alucinante. Pero bueno, vamos a cerrar, si te parece bien, con un tema que vamos a unir. A ver, el tema del ahorro, hemos hablado del tema de ahorro, bases biológicas de nuestro comportamiento. Y hemos hablado muy poquito, prácticamente de pasada, de algo que voy a comentar luego. Pero Vale. bueno, el ahorro. ¿Cómo ahorrar y qué papel crees que juega el ahorro en el éxito económico de una persona? Pero ¿cómo ahorrar también? ¿Qué consejos darías a alguien para ahorrar? O La, estrategias. estrategias, bueno, la primera la más fácil de todo es Save More Tomorrow, ¿no? Que es comprométete contigo a cuando tengas una subida de ingresos, ya no digo salario, que no me gusta hablar de salario. Hay gente que tiene ingresos de lo que sea. Cuando tengas incremento de ingresos, comprométete a ahorrar un X porcentaje mayor. Y de esta forma te estás comprometiendo con tu yo del futuro a ahorrar más.
Y luego siempre se empieza con poco, ahorrando con 50 euros, 100, vas subiendo poco a poco y según vas aumentando de valor personal eres capaz de generar más ingresos, con lo cual eres capaz de ahorrar más, con lo cual te acercas más a tener una cierta solvencia y aunque está muy manido el término una abundancia, realmente pues tienes más abundancia y te va mejor y tienes una posición más, lo que decíamos de la negociación, ¿no? De menos que perder. Entonces, como tienes menos que perder, te acaba yendo mejor. O sea, es básicamente eso. Y no es mucho más que eso. Intenta ahorrar lo que puedas, un 10%, 15%. Si puedes ahorrar un 70%, pues mejor para ti, pero lo que puedas. Sin volverte un miserable, que también se trata de vivir y no te metas en una trampa abstrusa tuya personal propia, una carrera de la rata que no te va a ningún lado. O sea, y dentro de ahorrar, ahorra, pero gástate dinero en libros, gástate dinero en viajes, porque todo esto es necesario, si no te vas a frenar y va a ser peor. De hecho, mira, lo que dice uno de los más ricos de Europa, el creador de, ¿cómo se llama? El VMH, el Louis Vuitton, Louis este, Vuitton. Louis Vuitton. sí, se llama ¿No? Arnaud, sí. Sí, creo que su hermano es de Calón y demás. Inversión agresiva en ti mismo. Inversión agresiva en ti mismo para seguir creciendo. ¿Sabes qué Eh, decía Benjamin Franklin? ¿El qué? Benjamin Franklin decía, si pones dinero, perdón, si colocas dinero de tu bolsillo en tu educación pondrá dinero en tu bolsillo. Él no hablaba evidentemente de formación, o no necesariamente de formación reglada, sino de cualquier tipo de formación efectiva, porque Total. a veces puede ser, no hace falta una formación universitaria, un módulo FP en cualquier cosa, un curso verdaderamente bueno, no algo que vayas a hacer para que te den un diploma, un post, bueno, puede ser muchas cosas. Si de verdad tú inviertes en ser diferente, en poder hacer algo que otros no hacen o tener más capacidades, evidentemente eso va, va a tener un efecto apalancamiento. Y de hecho, cuando hay una crisis como la actual, donde no se ve rentabilidad en ningún sitio, a veces, oye, pues quizá tienes que confiar en ti mismo, pero bueno. Sí, y otro tip ahí, fíjate, está relacionado con el ahorro de alguna forma, es si quieres ser innovador o creativo en alguna cosa, que eso en el fondo te dará mayor capacidad de ahorro en el largo plazo, yo la clave que te diría es que te tienes que obsesionar de alguna forma con eso sin volverte disfuncional. Es decir, esa obsesión es lo que te da el salto de calidad para dar esa tecla creativa que no la está dando nadie. Sin esa obsesión es casi imposible que des ese salto. Y esa obsesión quizás son 2 o 3 años estar a fuego con algo, ya os digo, sin volverte un disfuncional, que esto no es sostenible a largo plazo. Pero si quieres una innovación de algún tipo, cierta obsesión, es que lo que está estudiado también científicamente. Prácticamente cualquier persona que en deporte hay algunas excepciones en deportes de grupo, pero en deporte individuales es la práctica totalidad. Son Total, gente que es obsesiva, algunos muy, muy, muy obsesivos, extremadamente obsesivos, en inversión lo mismo, en todo. en los visionarios estilo Steve Jobs, lo Musk o más. Steve Jobs, etcétera, son gente muy obsesiva. Es normal. Si alguien utiliza el 85% o el 90% de su tiempo en hacer algo con una intensidad muy grande, pues aunque tú seas igual de talentoso que él, pues él te va a doblar en posibilidades, porque tiene más Claro, eso tiempo y es. más energía. Eso es. Em, Y en pues el vamos a... caso de, Sí. y en el caso de Job y demás, estos dos grandes emprendedores de nuestro tiempo, es que encima se da la característica de que son tremendamente utilitaristas, ¿no? Que o sea, está como en una línea utilitarismo y otro sería el deontólogo. O sea, como que medio, fin o medios, ¿no? Entonces ellos lo que quieren es cumplir su propósito y casi cueste lo que cueste. O Ujú. sea, pueden estar devastados, tener que echar a 200 empleados, les da igual, o sea, utilitarista, tienen su misión y van a por ello. El El objetivo es lo objetivo, principal, el objetivo eso es es, lo que hay que alcanzar, ¿no? ese es el tema. Vamos a cerrar con una pregunta que a mí me fascina y luego vamos a pasar a las de los oyentes. ¿Vale? Eh, ¿Tú qué tácticas de negociación crees que son las más interesantes, las más efectivas? Y esto influye prácticamente en todo. Hemos hablado de las relaciones humanas, de lo bueno, de nuestras bases biológicas, de lo malo, de la inversión, de las relaciones entre seres humanos, de ya no solo de pareja, de amistad, etcétera. Hmm. En todo está la negociación en algún punto. Entonces, ser bueno en la negociación es ser bueno en la vida casi. Mm. ¿Qué estrategias o qué principios básicos crees que son importantes a la hora de negociar?
Pues te voy a decir 2 que son los que más recuerdo. De esto hice un episodio completísimo, súper estudiado a fondo, pero te voy a decir los 2 que recuerdo, entonces intuyo que serán los más Son los más importantes. importantes, siempre pasa Porque eso. es lo que Son los más recuerdo. importantes, sí. Es lo que recuerdo, claro. Uno es las claves de la negociación de Harvard, que es básicamente tratar de entender las necesidades del otro y que el otro entienda las tuyas. Es decir, que haya un entendimiento claro de las necesidades de ambos. Cuando hay un entendimiento claro de las necesidades de ambos, es más posible llegar a un equilibrio justo, le llaman equilibrio de Nash, en que ambas partes más o menos tengan el equilibrio. Esto incluye no tratar de engañar, o sea, no tratar de jugar el corto plazo, o sea, sin usar estrategias tramposas, manipulación, influencia, es como estos son tus intereses, dímelos claramente, estos son los míos, vamos a ver si hay un punto de acuerdo en el que se llegue el equilibrio. Ese es el como lo que más se enseña en Harvard y es lo que yo creo que funciona. Y luego otro que es brutal también en ventas es siempre, siempre, siempre hazte amigo de la otra persona. O sea, antes de vender nada, antes de negociar nada, interésate por la otra persona, porque es que la gente tiende más a comprar a quien es amigo. Entonces, en la negociación es eso, genera un poco de vínculo. O sea, ¿qué te importa? ¿Qué te interesa? ¿Qué te duele? ¿Qué te está pasando? Y una vez que sabes todo eso, que generas esa empatía, la negociación fluye mucho mejor. Son esas 2 cosas. Eso es antiintuitivo, ¿no? Porque la negociación a veces se describe como una guerra, ¿no? Bueno, pero eso son Un yo adversario. te digo de algo a largo plazo. O sea, si vas a algo corto plazo, usa todo el arsenal de priming, bola baja, pie en la puerta, luz de gas, banco de niebla, disco rayado. Hay 1000 cosas que puedes hacer. O sea, 1000 cosas. Escucha adversativa, o sea, tropecientas. Pero eso es como un win-loss más que un win-win. Si quieres algo a largo plazo, generar palancas a largo plazo es más las otras 2 que te acabo de decir. Y de hecho, es lo que dice Naval Ravikant. Tienes que construir estrategias a largo plazo para estar en una relación que, primero, pueda ser un win-win, un ganar-ganar, que ganen en las dos partes, y en un segundo aspecto, que haya efectos prácticamente de interés compuesto entre los dos, porque las dos partes van mejorando. Entonces, evidentemente, para ello la relación tiene que ser a largo plazo y eso hasta al final va a acabar, habrá pasado con aquellos que necesitéis por cualquier razón mantener algún tipo de negociación extendida durante años con alguien, al final vais a acabar llevándoos moderadamente bien con él, ¿no? De lo contrario, romperéis esa Y relación. que no te diga, esto es un matiz, que no te diga win-win. Está estudiado que casi el 80% de las veces que te dice alguien hemos hecho un win-win, es que no hay win-win. Ya, claro. Me Porque lo, te me- está intentando. Bueno, eso es lo de excusatio non petita, accusatio manifesta, ¿no? Cuando alguien Total, ya justo. dice algo es que porque no es. Sí. Bueno, pues bueno, chicos, la verdad que un placer como siempre. Ha sido una conversación como la de ayer brillante, que lo hemos pasado bien. Así que os remito al siguiente programa, que será mañana. Empezaremos antes a las 3 y luego por la noche 9:30 más o menos. Así que un abrazo, nos vemos.